Continuando con los diuréticos tiazídicos, que habíamos visto que producían una disminución de la presión arterial acompañada por una disminución del volumen plasmático en un primer momento del tratamiento, que luego tiende a recuperarse pero permanece por debajo de los valores normales. Y por otro lado, la resistencia periférica, vemos que cuando iniciamos el tratamiento con diuréticos aumenta, y eso se da en las primeras semanas por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que intenta contrarrestar esa caída del volumen plasmático. Pero vemos que luego de un tratamiento prolongado, es decir, después de varios meses de iniciado el tratamiento, esa resistencia periférica cae por debajo de los valores normales y permanece así durante todo el tratamiento. Bueno, simplemente acá es un resumen donde vemos que los diuréticos van a producir la disminución de la reabsorción de sodio y potasio, y estos diuréticos actúan, como les dije anteriormente, a nivel del tubo contorneado distal en la primera porción, y también van a producir la pérdida de magnesio, con lo cual tenemos hipomagnesemia. El resultado de la inhibición de la reabsorción de sodio, principalmente a nivel de tubo contorneado distal, tiene como efecto diuresis y saluresis, que en realidad la saluresis es la excreción de iones, y en este caso, como aumenta tanto la excreción de sodio y potasio, vamos a tener principalmente hiponatremia. Eso lleva a una contracción del volumen plasmático, y como consecuencia de eso va a haber una disminución del gasto cardíaco, con lo cual podemos llegar a tener una hipotensión postural. Como consecuencia de la caída del volumen plasmático va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal y una disminución en la velocidad de filtración glomerular. Entonces, como consecuencia vamos a tener hiperuricemia e hipercalcemia. Y también puede aparecer como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona un aumento de los niveles de aldosterona plasmáticos. Eso lleva a una caliuresis, es decir, a un aumento de la excreción de potasio, con lo cual puede aparecer, puede o no, aparece hipopotasemia, y esa disminución del potasio sérico puede ser la responsable de la disminución de la tolerancia a la glucosa, porque la liberación de insulina está relacionada con los niveles de potasio plasmático. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de los diuréticos? Principalmente la hipertensión arterial, volumen dependiente, es un tipo de fármacos que se usa muchísimo en la población geronte, y aquellos hipertensos que son sal sensibles, ¿sí? Pueden ser asociados a otros antihipertensivos como los inhibidores de la enzima convertidora, los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos. Se ha demostrado en algunos estudios que algunos diuréticos como la clortalidona y la espironolactona sí reducen la hipertrofia ventricular izquierda, que, si ustedes recuerdan, era uno de los daños de órgano blanco que produce la enfermedad. Y también pueden ser usados tanto en hipertensión asociada a obesidad como hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca. Tienen que recordar que los diuréticos, y sobre todo los diuréticos tiazídicos, son fármacos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial. Otro tipo de fármacos antihipertensivos son aquellos que afectan o que interfieren el sistema renina-angiotensina.
Como ustedes saben, el sistema renina-angiotensina es el principal regulador de las funciones renales y cardiovasculares y desempeñan un rol esencial en la homeostasis de la presión arterial y en el balance hidroelectrolítico. El sistema renina-angiotensina puede ser inhibido a distintos niveles. Por ejemplo, los bloqueantes beta-adrenérgicos van a inhibir o van a disminuir la liberación de renina a nivel yuxtaglomerular. Los inhibidores de la enzima convertidora van a impedir la formación de angiotensina 2 y la inactivación de bradiquinina. Y los antagonistas de los receptores angiotensina 2 del tipo AT1, ¿sí?, van a bloquear la acción de esta sustancia a nivel del receptor AT1. Y también tenemos los inhibidores de renina, de la liberación de renina, ¿sí? Bien, hoy acá se van a enloquecer, pero simplemente para mostrarles cuáles son los puntos de ataque. A este nivel tenemos los beta bloqueadores, es decir, a nivel renal, por bloqueo de receptores beta 1 va a haber una inhibición de la liberación de renina. La renina es la sustancia que interviene en la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 por la enzima convertidora. A su vez hay otras vías. Y esta angiotensina 2 actúa sobre distintos receptores. Los más importantes son los receptores AT1, que se encuentran principalmente a nivel vascular y producen vasoconstricción, y los AT2 que intervienen en los efectos a nivel celular, por así decirlo. Dentro de los inhibidores de la enzima, dentro de los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, esta enzima es la que interviene en el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2. Se encuentran muchos, ¿sí? Quizás el más popular sea el enalapril, pero también se usa el lisinopril, el perindopril, el ramipril, ¿sí? Y fíjense, lo interesante es que tienen no el enalapril o el captopril, que fueron los primeros que salieron al mercado, pero el resto, fíjense que tienen una toma diaria. Las indicaciones clínicas de los inhibidores de la enzima convertidora son en la hipertensión esencial en todas sus formas, en la hipertensión acompañada con complicaciones metabólicas, como por ejemplo la diabetes, en la hipertensión con complicaciones cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca crónica, y también en hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda. Bien, otro tipo de fármacos que afectan el sistema renina-angiotensina son los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2. El primero, que en general se refiere a los ARA2. ARA de antagonista del receptor angiotensina 2, ¿sí? Entonces, el primer ARA2 fue el losartán, y luego se sintetizaron varios sartanes, como se los define. ¿Y en qué difieren? En las características farmacocinéticas, en el tipo de antagonismo, ¿sí?, que puede ser competitivo o no competitivo, en la afinidad relativa que tienen hacia el receptor AT1, y esto es en la velocidad de disociación del receptor, que está relacionado con el tipo de metabolismo. Y algunos de estos sartanes son profármacos, es decir, que se activan en el organismo, como estos ejemplos, el candesartán y olmesartán.
olmesartán. Bien, en la siguiente tenemos las dosis que se usan de los sartanes, la vida media, ¿sí? Pero fíjense que la duración del efecto es de 24 horas, es decir, es una ventaja que tienen estos fármacos porque tienen un efecto duradero, es decir, lo que va a llevar a que uno los pueda tomar una vez por día. Bien. Algunas características importantes de los ARA2. Actúan a través del bloqueo selectivo de los receptores AT1. Son efectivos como monoterapia, especialmente en sujetos jóvenes blancos. Y también se los puede dar en combinación con otros antihipertensivos, como pueden ser diuréticos o bloqueantes cálcicos. Como les dije anteriormente, tienen efectos beneficiosos demostrados en determinadas situaciones, como por ejemplo, en presencia de enfermedad renal diabética, en insuficiencia cardíaca, en infarto agudo de miocardio y en accidente cerebrovascular. Por el otro lado, se ha demostrado que los ARA2 reducen la incidencia de fibrilación auricular, van a producir una regresión de la hipertrofia ventricular izquierda y la incidencia de diabetes. Y la ventaja que tienen con respecto a los IECAs es que no producen un efecto muy común en los inhibidores de la enzima, que es la presencia de tos como efecto adverso, y eso se da porque la IECA interviene en la degradación de bradiquinina. Un aumento de la bradiquinina es la que lleva a producir tos en el tratamiento con los IECA, y ese efecto no los tienen los ARA2. Otro tipo de drogas antihipertensivas son los beta bloqueantes, y dentro de los beta bloqueantes o la clasificación, sí habíamos visto que podían ser beta bloqueantes no selectivos como el propranolol, beta bloqueantes cardioselectivos es decir, con un mayor efecto beta 1, como por ejemplo el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol. Beta bloqueantes cardioselectivos con propiedades vasodilatadoras, y hay distintos tipos, como por ejemplo uno que salió hace relativamente poco es el nebivolol, y beta bloqueantes con acción, además del beta bloqueo, una acción alfa bloqueante, como puede ser el labetalol, el carvedilol. El mecanismo antihipertensivo de los beta bloqueantes no está del todo claro, pero se postula que reducen el gasto cardíaco, van a reducir el volumen sistólico y obviamente la frecuencia cardíaca, eso es por bloqueo beta 1 cardíaco, pero además inhiben la secreción de renina, y muchos le postulan un efecto antihipertensivo central, y además estimulan la liberación del péptido natriurético atrial, que tiene como un efecto símil diurético, ¿sí? Y además también el péptido natriurético atrial inhibe al sistema simpático. Acá simplemente tienen una serie de ejemplos de beta bloqueantes de los distintos tipos con sus características en cuanto a la solubilidad lipídica, si producen o no vasodilatación, y la dosis. Fíjense en este caso, que es muy interesante, en el caso del carvedilol, además del bloqueo beta, tiene una liposolubilidad moderada y produce vasodilatación. Bien, y si nos vamos, por ejemplo, al bisoprolol, el bisoprolol es un antagonista que se usa muchísimo, beta 1 selectivo, como el atenolol. Bien, y en este caso, fíjense, el propranolol, que es un antagonista beta 1, beta 2, tiene elevada liposolubilidad. Bien, en el siguiente video seguimos con drogas antihipertensivas.